Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para iniciar con este programa que va a revisar el acontecer político en América Latina. Chile celebró el pasado 14 de diciembre un duelo presidencial, la segunda vuelta electoral entre Janet Jara, miembro del Partido Comunista, y José Antonio Kast, el ultraconservador, que proponen dos modelos distintos y antagónicos de gobernanza en Chile. Pero ¿cómo camina Chile después de 6 años de aquel estallido social del 2019 y 2 procesos constituyentes fallidos? ¿Por qué surge en Chile la extrema derecha radical y la izquierda? ¿Qué nos dice en este momento político? ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno? ¿Cómo está caminando económicamente Chile? ¿Y qué tendencias marca todo esto en América Latina? Les pido por favor que me acompañen. La segunda vuelta presidencial de Chile puso de relieve uno de los episodios electorales más decisivos desde el retorno a la democracia en 1990. No solo se trató de una contienda entre dos candidatos, la oficialista Janet Jara y el líder ultraconservador José Antonio Kast, sino el reflejo de un país con múltiples fracturas que dejó el estallido social de 2019, los fracasos constitucionales del 2022 y 2023 y el profundo desgaste del sistema político tradicional. Precisamente, el duelo electoral evidenció el desplazamiento ideológico hacia los extremos del espectro político, detonando la caída de los consensos construidos durante 3 décadas. El giro se manifestó en la composición del Congreso, ahora más inclinado hacia la derecha y en detrimento de la centroderecha tradicional, junto con 17 partidos obteniendo escaños en la Cámara Baja y un Senado dividido. Todo ello sugiere que la gobernanza dependerá de las alianzas y negociaciones con partidos de centro o independientes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, prepara su despedida tras la celebración de la segunda vuelta electoral del pasado 14 de diciembre, en donde se definió un nuevo rumbo político en esta nación. Después del duelo electoral entre el izquierdista Janet Jara y el ultraconservador José Antonio Kast. Para hablar sobre las coordenadas del poder en Chile nos acompañan desde la antigua sede del Senado el doctor Darío Salinas. Bienvenido, Darío. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, profesor emérito y también de Claxo. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Nos acompaña también Roberto Heicher Cardiel. Él es miembro del Observatorio de Reformas Políticas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un experto y un especialista electoral. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias, Roberto. Y está con nosotros también el doctor Luis Eduardo Medina. Él es expresidente del SOME, que es la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y es profesor también de la UAM Iztapalapa. Bienvenido. Gracias. Darío, la segunda vuelta electoral en Chile se puede entender como el duelo entre el fascismo y el comunismo, o más bien como un choque entre dos visiones antagónicas y dispares en un marco polarizador. Me inclino por la segunda mirada. Creo que es esta segunda vuelta refleja una confrontación entre dos modelos de sociedad. Para decirlo de una manera asaz esquemática, un proyecto de consolidar la recuperación democrática en términos de los derechos sociales principalmente, y que encabeza Janet Jara, y que encabeza a una coalición después de las primarias, y por otro lado el diseño de un replanteamiento agudo de la visión conservadora, neoliberal a ultranza, y que está representado fundamentalmente, que estuvo y seguirá siendo representado por esta nueva nucleación de las derechas, cuya hegemonía hoy es de derecha extrema y que representa José Antonio Kast. Claro. Eduardo, ¿para ti se trata de un choque existencial entre dos polos opuestos del poder, o dentro del marco polarizador también hay lugar
para el diálogo y la concertación política? Bueno, a ver, Chile históricamente ha mostrado que pues, es capaz de construir una concertación política. Claro. De hecho, el mismo momento de deshacerse de Pinochet fue a partir de una concertación. Ahora, ¿quién sabe hasta dónde este contexto de polarización, pero no de Chile, sino de lo que estamos viendo en el mundo, dé el pauta o posibilidades para esta circunstancia? Ahora, lo que es cierto es que van a tener que pactar en algún sentido. La conformación del Congreso, que en general ya está definida, pues la verdad es que se la va a poner muy difícil en cualquier caso, porque la persona que hubiera ganado va a tener dificultades para gobernar en un mecanismo de un Congreso fragmentado, sin una clara mayoría de ninguno de los dos lados, y que por lo tanto eso va a llevar necesariamente a una negociación. Si eso le vamos a llamar concertación, pues la verdad es que se va a convertir en el pan nuestro para poder gobernar. Boric, de alguna manera, la tuvo al inicio más o menos accesible gracias a la conformación del Congreso, pero ya vimos lo que pasó después a partir del rechazo a la nueva Constitución. Sí. No es tan sencillo articular mayorías en congresos fragmentados, ¿no? Y este diseño latinoamericano de elegir por un lado a ejecutivos con segundas vueltas por mayorías absolutas y congresos normalmente por mayorías relativas, no necesariamente está siendo de lo mejor o más accesible para la gobernabilidad de la región. Claro, y Roberto, Luis Eduardo nos habla de la primera vuelta electoral y de la matemática en el Congreso, es decir, ¿quién es quién en el Congreso? Si nos pudieras comentar cuáles son las fuerzas políticas que de alguna manera tienen presencia, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención, Darío, una matemática, es decir, un indicador. Hay creo que 22 partidos políticos representados en el Congreso, 24, pero ¿para qué? ¿19 o 20 millones de chilenos? O sea, platícanos eso. Bueno, mira, en realidad son un poco más de 15 millones de electores en Chile, sí, pero es una conformación muy interesante lo que comentas, porque, y sobre todo lo que comenta también Luis Eduardo, son 24 partidos, es un sistema muy fragmentado de partidos políticos, en donde hay, sin embargo, grandes agrupaciones, digamos, a través de los pactos, que es una especie de coalición más de futuro, más de gobierno que electoral propiamente. Y como lo decían ahorita también, la verdad es que la elección arrojó una conformación plural, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, en donde ninguna fuerza tiene por sí sola una mayoría, va a tener que empezar a pactar. Algo interesante ahora es que en esta elección, al menos en la primera vuelta, la derecha presenta tres candidaturas. Tres candidaturas, por primera vez no fueron en una candidatura única a través de elecciones primarias. Sí lo hizo la izquierda, lo hizo el gobierno, digamos, y de donde Janet Jara tuvo la mayoría. El caso de la derecha no. Entonces, eso a la hora también de la conformación de los gobiernos en el futuro y con la conformación de las cámaras, sí, va a traer una condición de un balance de contrapesos interesante entre las propias fuerzas dentro de la propia derecha. Claro. Ahora, Darío, ¿qué nos dice el hecho de que Janet Jara sea militante del Partido Comunista? Es decir, se presenta una candidatura del Partido Comunista en pleno siglo XXI. ¿Qué le dice eso al proceso electoral chileno? De buenas a primeras parece un hecho insólito. Pero en las condiciones de Chile hay que considerar que el Partido Comunista estuvo siempre presente en todos los procesos de recuperación democrática y ni se diga durante la lucha contra la dictadura que encabezó Pinochet. Ahora, esto es muy importante, es una candidata del Partido Comunista para las primarias y es una candidata centroizquierdista de una coalición amplia para el balotaje, es decir, para esta segunda vuelta del 14 de diciembre. Eso es muy importante, claro, porque la derecha juega en el sentido de que es la candidata del Partido Comunista, lo cual es, para decirlo muy cuidadosamente, es una falsedad. Es decir, representa, claro, a una coalición. Y lo otro que quiero señalar también que me parece importante, en la perspectiva de Chile, hablar de concertación es el primer núcleo que sucede a la dictadura y que negocia una transición pactada sin el Partido Comunista. Esa transición se prolonga, ese grupo transicional de transición pactada, valga la redundancia, se prolonga
hasta 1990, marzo de 1990, y de ahí al 2010, que es un largo periodo. Con 2010 gana la derecha con Piñera, y de ahí en adelante tenemos el proceso que nos convoca y que es la historia política actual. Claro. Oye, Luis Eduardo, pero efectivamente, como dice Darío, bueno, a ver, Janet Jara es militante del Partido Comunista, pero ya en esta segunda vuelta electoral, o sea, la vimos de alguna manera mucho más diluida con la idea de atraer a mayores simpatizantes y mayores votantes. ¿Eso fue lo que ella jugó prácticamente? Bueno, lo que sucede es que toda segunda vuelta obliga a los participantes a aprender a moderarse y a correrse un poquito al centro. Digo, esta es una historia no de Chile de ahora y no de este momento. Históricamente las segundas vueltas han presentado estas circunstancias por algo simple, porque para atraer a ese otro electorado que está de alguna manera en medio volando, hay que acercarse a él y por lo tanto hay que descafeinar o quitar algunos de los elementos más notorios o notables de una propuesta radical. Eso es lo que sucede en cualquier caso. Entonces, la candidata sí tuvo que hacer. Y ojo, también del otro lado hay un cierto mecanismo de acercamiento, justo por el caso del tercer candidato, de que se requiere cierto acompañamiento. Hay un tema ahí interesante que para nosotros es un poco difícil de concebir, la idea de que al final la coalición electoral se convierta en coalición de gobierno, porque ese es el tema de a de veras. O sea, el problema no solamente habrá sido quién pueda ganar o haya ganado el domingo pasado, sino cómo eso se puede trasladar a un mecanismo para gobernar, y eso no necesariamente con propuestas en los extremos es fácilmente de transitar, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Roberto? Sí, por supuesto, no es automático, digamos, la coalición electoral, la unidad de propósito en torno a ganar elecciones, no es automático que se genere luego una coalición de gobierno, aunque en Chile la tradición sí ha sido un poquito más distinta. Sí ha habido encontronazos muy fuertes entre los propios partidos, digamos, coaligados, pero no significa que vaya a ser en automático. Ahora, yo creo que en el caso muy particular de esta elección, el papel que el Partido de la Gente y Franco Parisi están jugando es un papel muy interesante, porque casi obtuvo más del 19% obtuvo en la primera vuelta. Sí. Esto significa que pues, es una fuerza real. Por cierto, la mayor parte de sus votantes menores de 35 años. El grueso de sus votantes, casi el 40% de sus votantes menores de 35 años. Es una cosa muy interesante. Y está llamando a votar. Llamó al voto nulo o al voto blanco de cara a la segunda vuelta. Es interesante ver este fenómeno porque, si bien es cierto no tiene un impacto específicamente sobre la nulidad de la elección, sí tiene un impacto en el balance de las condiciones para enfrentar la segunda vuelta por parte de las otras dos fuerzas. Pero entonces, ¿qué está representando Franco Parisi? O sea, en términos políticos, ¿cuál es el fenómeno que hoy representa Franco Parisi? Sobre todo te lo pregunto, Darío, porque de alguna manera él dicen que estuvo haciendo campaña de lejos, ¿no? O sea, ni siquiera adentro de Chile. ¿Cómo fue posible la captura de tantos votantes? Sí, voy a lo principal. Sí. No importa que haya vivido en Estados Unidos y que venga cada elección con su plataforma programática. Eso es lo de menos. Sí. Lo importante es que hacerse la pregunta, ¿qué representa? Pero ¿cómo conectó con el votante estando fuera, no? Aquí el mensaje es más importante que el mensajero. Okay. Sí, estamos hablando de 2,5 millones de electores, que hoy día es perfectamente caracterizable en el sentido de que ese quantum, que no es poco, está representando un desapego frente a la institucionalidad. Está expresando un descontento, pero además también una decepción enorme frente a la institucionalidad política y electoral. Claro. Entonces, no es la búsqueda de los años 90 del centrismo para evitar la polarización, es más bien el rechazo tanto a la derecha como a la izquierda. Eso hay que tenerlo muy presente, pero que, ojo, para el caso de Chile es muy importante, no están todos por la derecha. Claro. Claro, ahora una cosa, esta circunstancia que bien señala Roberto tiene que ver justo por un grupo etario. Es que cuando preguntas cómo conectó,
Hombre, Sí. miren, a los que trabajamos con personas muy jóvenes, hay que entender que el mundo se nos está cambiando, ¿eh? O sea, hay mecanismos, relaciones, cierto. explicaciones de otra índole. Yo les puedo decir que mis alumnos de la UAM Iztapalapa se volvieron expertos en Nepal. Cuando me explicaron cómo votaron, pero por el juego. Sí, Entonces, sí. esta circunstancia de que el grupo etario que está votando, Es cierto. hombre, es cierto, más allá, podríamos llamarle más allá del centrismo, pero al final van a tener que buscar un acomodo en términos ideológicos. No lo saben, Claro. pero en el fondo sí son un tanto cuanto conservadores, ¿eh? Eso Claro. es lo que explica también la circunstancia en realidad, aunque sean jóvenes. Sí. Lo cual a veces podríamos pensar que es una contradicción interminis para los que estamos ya pintando varias canas al respecto. Pero luego inclusive, sí. Luis Eduardo, muchos votantes no votaron por afinidad ideológica, No, claro. sino por problemas concretos, ¿no? Sí. Los altos precios, la economía, la inseguridad, la migración. Roberto, ¿cómo ves Pero esto? fíjate, Reina, hay una condición muy interesante. A ver, recordemos el estallido en 2019 en Chile. También era una expresión de rechazo a lo político. Digamos, Sí. en una parte y en otra parte se ha señalado que no, pero a ver, yo rescato la expresión orgánica del rechazo a lo político, ¿no? Del rechazo a las medidas, del rechazo al poco crecimiento económico, en fin. Esa expresión se tradujo en actos pues, de protesta, serios, por fuera de la institucionalidad, y que hizo que precisamente las fuerzas se unieran, las fuerzas de izquierda, en torno a el llamado, por cierto, el Partido Comunista jugó un papel central ahí, en el llamado a contar con una nueva constitución. Es decir, desconocer de facto la constitución y decir que hace falta una nueva constitución. Pero lo hicieron por fuera del sistema institucional, digamos. En este caso no. En efecto, como dice Darío, hay un rechazo a lo tradicional, a la política tradicional, pero juegan en las reglas de la institucionalidad democrática. Ese es un gran mensaje de la juventud chilena que está poniendo en el centro. Claro. Ahora, Darío, en estas elecciones, de alguna manera, se pone frente a la luz estas diferencias ideológicas entre la derecha tradicional y conservadora y la ultraderecha. Digo, quizá nosotros lo podemos entender, pero para la gente que nos acompaña en el canal del Congreso, ¿en dónde están sus mayores diferencias? ¿Qué lo hace distinguible? Sí, dejando un poco quizás con cierta distancia el desenvolvimiento y la dinámica de la propia sociedad y de la ciudadanía. En términos estrictamente políticos, ¿qué está en juego ahora? Sí. ¿Y por qué también la emergencia de una derecha con tono extremo? Sí. Bueno, los grandes intereses que surgieron y se instalaron en Chile después de la dictadura, o con la dictadura, o con el golpe, con el incendio a la moneda, prevalece hasta nuestros días. Sí. O sea, estamos hablando de 5 o 6 familias que representa el 75% de la realidad económica de Chile, por un lado. Y por otro lado, el diseño institucional, incluyendo el sistema electoral y el sistema de partidos políticos, es exactamente la herencia directa de lo que ha construido la dictadura pinochetista con sus aliados del norte. Entonces hay que entender que ese es el contexto o quizás el trasfondo Sí. de estos números que nos arrojan la primera y el balotazo. Claro. Ahora, bueno, pues ya que estás hablando de eso, Roberto, ¿cómo concilia, por ejemplo, José Antonio Kast, pues su defensa al régimen militar de Pinochet con el sufrimiento de las víctimas y las violaciones a los derechos humanos? Es decir, ¿cómo se coloca, cómo juega José Antonio Kast con los fantasmas del pasado? ¿Cómo se dirige al electorado? Mira, yo creo que también, bueno, evidentemente lo ha hecho de una manera en donde ha sacado el mayor provecho para su visión actual. A ver, pero hay una descalificación que incluso trasciende. Hace unos días, digamos, va más allá del pasado, Sí. sino que lo riesgoso es que se intentan defender actos complicados. Por ejemplo, hablaban de perdonar incluso a aquellos acusados de pedofilia, pues, ¿no? O sea, en uno de sus cercanos, un diputado cercano a Kast. El punto es cómo está traduciendo él esta parte para que la gente hoy en día en Chile se mueva más en torno a las preocupaciones de corte económico que de otro tipo. Es decir, la principal preocupación hoy en día, puesto por especialistas en opinión pública de la comunidad chilena, es el poco crecimiento económico y la inseguridad. Este Claro. fenómeno de la inseguridad, además, traducido en términos de crimen organizado. Sí.
Obviamente la gente cuando ve la inseguridad, pues quiere un Estado fuerte. Cuando la gente tiene temor, busca un líder fuerte, un liderazgo fuerte que se haga cargo de, pues, traer la paz. Claro. A ver, Luis Eduardo, vamos a hablar un poco de migración y de inseguridad en un momento más, pero sí me interesa mucho entender si esta derecha ultraconservadora, nacionalista, si es populista y pinochetista. Bueno, lo de pinochetista que lo conteste Darío, populista sin duda. Ahora, yo lo quiero poner en un marco más amplio. Acaba de suceder la celebración en España por los 50 años de la muerte de Franco. Y también ahí hay un franquismo sociológico terrible. A mí me parece que muchas de las sociedades están en el proceso del olvido, de que como ya no lo vivieron, como no lo conocieron, como no lo sufrieron, hay como un mecanismo que viene para acá. Y ahí es donde aparece el populismo como un revival, como un resurgimiento en diversas circunstancias, porque al final de cuentas sirve para hablarle bonito, explicarle de una manera simplificada a las personas que ese pasado existió, hombre, que tuvo claros oscuros, que hubo problemas, pero que ya fue en estricto sentido. Claro. ¿No? Inclusive José Antonio Caz minimiza, ¿no?, el tema del régimen militar como estrategia política. Minimiza, pero tampoco lo oculta, porque ha dicho expresamente que si las condiciones lo exigen, no tendría ningún reparo en volver a impulsar lo que ocurrió aquel aciago martes 11 de septiembre de 1973. Y por otro lado, su propia conducta en un terreno muy sensible. Claro. Tú señalabas un aspecto, yo quisiera añadir otro, que es el tema de los derechos humanos. Indultar a quienes hoy día están acusados de crímenes de lesa humanidad. Claro. Entonces, y no solo por eso, porque también está flotando en el aire la posibilidad de pena de muerte contra la criminalidad y el terrorismo. O sea, ojo, eso también hay que verlo con más cuidado. Claro. ¿Qué significa para la derecha el crimen organizado? ¿Qué significa para la derecha la migración? ¿Y qué significa para la derecha la delincuencia vis a vis? ¿Qué significa para ese amplio sector democrático? Estas mismas preguntas. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a llevar en el siguiente bloque. Hacemos un corte, regresamos. La campaña electoral chilena estuvo marcada por un desplazamiento claro en las prioridades ciudadanas respecto a la elección presidencial anterior. Mientras en 2021 dominaban las demandas asociadas al estallido social, igualdad, derechos sociales, reforma del modelo y un nuevo pacto constitucional, en esta contienda la agenda giró con fuerza hacia la seguridad y la migración. Chile, pese a seguir siendo uno de los países más seguros de América Latina, experimentó un fuerte aumento de delitos violentos y un crecimiento del crimen organizado transnacional, con un incremento del 37% entre 2022 y 2023. A ello se sumó el arribo masivo de migrantes, que aumentó un 47% entre 2018 y 2024, alcanzando casi 2 millones de personas, representando el 10% de la población total. La campaña electoral en Chile estuvo dominada por 3 grandes preocupaciones ciudadanas: la inseguridad, el aumento de la migración irregular y el deterioro económico. Estos temas fueron decisivos en la segunda vuelta, donde José Antonio Caz capitalizó el clima de malestar con un discurso firme y de confrontación directa. El candidato del Partido Republicano prometió mano dura contra la migración ilegal, incluyendo un plan de deportaciones masivas, el refuerzo del control fronterizo y la instauración de un estado de emergencia permanente en zonas críticas. En materia de seguridad, contempló la construcción de cárceles de alta seguridad, penas más severas para delitos violentos y el despliegue conjunto de militares y policías para enfrentar al crimen organizado, con especial énfasis en frenar la expansión del Tren de Aragua, una de las bandas criminales más temidas de América Latina. En el ámbito económico, Caz planteó mantener la apertura al mercado internacional, pero con ajustes fiscales y recortes presupuestarios, justificándolos como una respuesta necesaria ante el nuevo escenario global marcado por la competencia entre grandes potencias.
Seguimos adelante platicando sobre el nuevo reordenamiento político en Chile después de la segunda vuelta electoral. Luis Eduardo, pese a que Chile tiene una de las tasas de homicidio más bajas en comparación latinoamericana, ¿por qué el tema de la inseguridad se apoderó de la contienda electoral? Bueno, lo que pasa es que no necesariamente homicidio está relacionado con criminalidad. Lo vemos también en las estadísticas de otros países, para no querer profundizar en ello. No, a ver, hay un problema latinoamericano en general que sí tiene que ver con que nos sentimos que vivimos inseguros. Latinobarómetro, en la última edición, la de este año, plantea claramente que si hay dos grandes problemas que se notan en toda la región, es la percepción sobre la inseguridad y, por el otro lado, el problema de las migraciones. Entonces, es cierto que no necesariamente el dato estadístico, lo que tiene que ver con la numeralia que cada estado genera o produce, va de la mano con la percepción. A ver, América Latina, y esto lo contaban hace mucho tiempo varios de los analistas, surgió de un problema doble. Nos encerramos en las ciudades, me explico, dentro de grandes urbes, y bueno, el caso de Santiago, como la Ciudad de México, o algún otro que pudiéramos pensar como Bogotá, se fueron creando elementos de feudos al interior de la ciudad y nos fuimos encerrando en fraccionamientos. Acá en México eso le llamamos muy elaboradamente cotos privados. Bueno, el tema es que las personas se fueron retrotrayendo al espacio privado porque les da miedo el espacio público. Yo celebro que estemos aquí en un lugar altamente público en el centro de la Ciudad de México, pero eso no es común en todos lados. La percepción de inseguridad es muy alta porque lo que se ve es la relación, como hace rato decía bien Roberto, pues con el crimen organizado. O sea, la criminalidad está relacionada con un asunto específico que es el narcotráfico. Pero además, el crimen organizado como uno de los principales problemas latinoamericanos, Darío, pero José Antonio Kast lo traduce y propone y dice, voy a establecer un estado de emergencia. ¿Qué significa esto en términos de derechos y libertades para los ciudadanos comunes y corrientes? Sí, yo quiero añadir a esta preocupación algo que hemos podido constatar recientemente en Chile. Yo viajo con mucha frecuencia a Chile y puedo acreditar que el temor al crimen organizado tiene una connotación construida y exagerada. El crimen organizado existe. Y hay efectivamente allí un campo tremendamente complejo para la restitución de la democrática y dar seguridad a la población. Pero también está inducido. Hay una construcción, una matriz de opinión que fomenta el temor. Y eso es un elemento fundamental para quienes piensan la política desde posiciones de fuerza, que es el caso de la ultraderecha en la experiencia reciente de Chile. Correcto. ¿Cómo ves esto? Sí, por supuesto. Cuando la gente tiene miedo, vota por la derecha. Eso es un tema, digamos, acorde incluso con la historia. Sí. Y ahora vamos a hablar del fenómeno Bukele, a ver si es un parámetro en la elección de Chile, ¿no? Pero además, digamos... en este caso, me parece a mí que es una guerra de narrativas, como son también las elecciones del mundo hoy en día. Es una guerra de narrativas en donde no hace falta que algo sea real, sino que hay una especie de distorsión de la realidad que es acompañada de una buena historia que en ocasiones digamos, echa mano de testigos, en fin, para contar una historia y querer generalizar en torno a ella. Pero lo cierto es que las tres preocupaciones generales hoy que reconoce la gente son estas: economía, seguridad y el tema de migración. Son tres elementos que ha puesto, me parece, la coalición de Kast muy bien puesta en función de lo que dice Darío. Es decir, saben perfectamente que eso les va a dar algún beneficio en términos electorales y por eso lo están construyendo, esta narrativa. Pero no quiere decir que los datos aporten específicamente a que hay un problema de tal magnitud como el que se ha presentado. Pero además es importante porque José Antonio Kast y su coalición presenta y dice, queremos poner rejas y construir vallas en la frontera con Bolivia y Perú. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la expresión más violenta frente a los problemas reales que no se han resuelto en Chile. Y esa es una forma de ver la política. Por ejemplo, tratar a los migrantes como si fuesen excrescencias del mundo, como si fuesen lo peor, como si fuesen los que transportan el mal de un lugar a otro.
Hay 350.000 venezolanos en Chile. ¿Qué dice él? Me quedan tantos días para expulsarlos. ¿Cómo va a expulsarlos? Uno se pregunta cuando no hay relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Y seguramente los países colindantes, digamos, andinos, Perú en primer lugar, tampoco los va a recibir. Entonces, esta exageración, este exabrupto para tratar los problemas no resueltos, finalmente lo que hace es estimular caminos de no resolución. Y eso es horrible para una situación, porque sí hay que tener respuesta para el tema migratorio. Hay que tener respuesta. Y las respuestas de fuerza no han dado ningún resultado. Claro. Solo han empeorado el problema. Entonces, de ahí se agarra, por ejemplo, José Antonio Kast para ser como el aliado ideológico de Trump y de Bukele y de Milei en Argentina, y ahora pues de Flavio Bolsonaro, ¿no? En Brasil, además, después de que el padre está en la cárcel. Y bueno, que tenemos elecciones en Brasil el próximo año, además. Claro, ¿no? Y en Colombia también. Y en Colombia también. Que van por las ramas en realidad. Sí, a ver, es que este tema, siendo una narrativa, es también un hecho existente, pero inseguridad existe. Lo que sucede es que se puede exacerbar, se puede inducir a partir de muchas cajas de resonancia y se puede convertir en el gran elemento que pueda definir una elección. En buena medida, siempre los grupos más, digamos, conservadores, no solo de derecha, se presentan como los resolutores de los problemas de seguridad en el mundo. Y eso es lo que termina volviéndose a veces paradójico. Se nos olvida qué es lo que ofreció Pedro Sánchez en España, por ejemplo, con los marroquíes. O sea, y se supone que Pedro Sánchez está en el otro lado. Sin embargo, en buena medida lo que van a construir muchos de estos elementos, no tanto en clave ideológica, sino más bien programática, es ver cómo resuelvo o cómo intento paliar esta definición para poderme ubicar. Y ahí se conecta con un tema que bien decía Darío la sección anterior, el problema de los derechos humanos. Es que al final del día, aquí hay una tensión que es el Leviatán. Y no nos engañemos, porque a veces me parece que la ciudadanía no le queda claro eso, no quiere entenderlo. Podemos pedir más Estado, y está bien. Nada más asumamos que eso implica mayores competencias, mayores capacidades y mayor intervención del Estado. O bien asumir que tenemos que construir desde los ámbitos sociales mecanismos de interacción para intentar ir paliando y buscando otro tipo de estrategias. Porque si no, el caminito va a ser la discusión, diríamos, antes de los 70, ¿no? Sobre el rol del Estado en la periferia, en buena medida, y nos vamos a quedar centrados nada más en más Estado, menos Estado. ¿Qué es lo que Bukele y buena parte de Centroamérica han logrado hacer muy bien? Como este es un desastre, como no podemos contener nada, entonces declaremos estados de emergencia. Y la ciudadanía lo acepta bajo la circunstancia de la seguridad. Claro. Y ahí, en ese sentido, todo el sistema interamericano de derechos humanos y todo el derecho internacional de derechos humanos se viene a pique porque se vuelve secundario. A ver, mucho derecho humano, pero no tengo seguridad, por lo tanto, prefiero quedarme con la seguridad que con los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, Roberto, a ver, ahí como dice Luis Eduardo, ¿ves que la referencia del modelo de Bukele de alguna manera se puso en práctica en las propuestas políticas en Chile, sobre todo desde el punto de vista de la coalición de derechas y ultraderechas de Chile? O sea, ¿estuvo en los discursos, en las propuestas políticas, en los debates? Sí, por supuesto. No, hay, digamos, similitudes muy importantes, pero también hay una cosa que hace distinto a Chile en esta materia. No fue un buen resultado cuando el gobierno chileno, frente a las protestas, impuso el estado de emergencia en el 2019. Empeoró las cosas enormemente para ellos. Y eso derivó precisamente en todo lo que conocemos después. Yo no estoy seguro que hoy, si la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, transitan la vía institucional, asumir posturas tan fuertes como el de restringir garantías sea la mejor respuesta de un gobierno como tal. Ahora, me regreso un poquito a lo que decía Darío. Es cierto, hay demandas ciudadanas no resueltas y tienen muchos años, tienen décadas. Si uno mira las elecciones chilenas, pues se puede dar cuenta que el índice de alternancia es altísimo. Sí. En las 5 elecciones últimas, al menos, la gente ha votado por la oposición al gobierno, que quiere decir que hay gobiernos que no están resolviendo en términos específicos las demandas del pueblo chileno. Al menos
no en la parte comunicacional narrativa desde el gobierno. Y desde la oposición lo han sabido colocar muy bien, de un lado y del otro, ¿eh? Claro. Me parece que esa, salvo la condición, digamos, de la elección del 21, porque tenía una condición distinta por el constituyente, pero es un signo muy interesante. Es decir, hay una insatisfacción con el resultado que están dando los gobiernos en general. Oye, y en términos, Darío, de la propuesta, las propuestas estrellas, por así decirlo, de José Antonio Kast en materia económica, ¿qué propone? Una mayor liberalización. No hay una propuesta concreta, como por ejemplo cuando uno dice en el caso de Janet Jara, hacer universal esta política, cuando se refiere a la sala cuna, hacer universal esta política, cuando se refiere a la educación, hacer universal esta política, cuando se refiere a la vivienda, cuando se refiere... Pero en el caso de José Antonio Kast, es reforzar la estructura económica, el modelo neoliberal a ultranza, pero no solamente reforzar, sino ir por más. O sea, porque, digamos, los intereses a los que representan, estén o no estén en el gobierno, son los que pautan el modelo de desarrollo, son los que pautan en términos de cómo entender el crecimiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Por supuesto que van a tener la anuencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que sí. Y Chile seguramente que va a reforzar su situación primaria exportadora, porque además hay una pretensión de hacer de Chile un elemento que va a coadyuvar en el reordenamiento del orden internacional que hoy día se está pautando de Estados Unidos. Yo quiero señalar eso porque eso es muy importante. Pero además tiene minerales críticos y tiene tierras raras, ¿no? Ahí tenemos el litio, el cobre, es decir, frente a la oferta, frente a la propuesta trumpista, Chile encaja perfectamente dentro de eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista encaja trumpista. Perfectamente, y hay que preguntarse ¿por qué el Comando Sur ha visitado tantas veces a Chile? ¿Por qué en la zona austral tiene instalada una base militar? Porque hay que preguntarse, sí, porque Chile finalmente es un espacio de incidencia del poder de Occidente, del poder imperial de Occidente. Eso hay que tener en cuenta, que no necesita desplegar bases navales frente a las costas de Valparaíso o Isla de Pascua. Su incidencia real es tan real como el hecho político cotidiano. Es decir, eso hay que tenerlo presente, y esto está más allá de cualquier consideración. Sí. Tanto que la Cancillería chilena le tuvo que decir al nuevo embajador norteamericano: oiga, dedíquese a lo que le corresponda, pero no se meta con nosotros. Y eso que la Cancillería chilena es cuidadosa y prudente en su relación con Estados Unidos. Claro. Entonces, lecciones de geopolítica también aquí en Luis Eduardo. No, sin duda. Además, claro, la ubicación es geoestratégica, en realidad, ¿no? Claro. Por todo el asunto también del comercio. Pues en realidad toda esta parte de la costa entre Chile y Perú, pues es el gran mecanismo de interacción de buena parte del comercio, claro, de toda Sudamérica. Pues esa es la otra razón específica. Pero a ver, ¿tú ves un mayor alineamiento con Estados Unidos y quizá menor con China, pensando en lo que piensa Trump? O sea, pero China es su principal socio comercial. O sea, ¿cómo va a ir a jugar José Antonio Kast con estas cartas, ¿no? Prácticamente en su política exterior? Bueno, como casi todos los países de la región, claro, teniendo que pensar que el mayor proveedor y el mayor consumidor sigue siendo Estados Unidos. Para ellos, como para muchos de nosotros, en estricto sentido, hay que saber cómo manejar esa mala relación con el señor Donald Trump, ¿no? En realidad. Un elemento que no es secundario, a propósito de este señalamiento. La relación de Chile con Estados Unidos es una relación, desde el punto de vista del poder político, lo que significa el poder político, una relación de subordinación. Desde el punto de vista comercial, es con China. Claro. Ahora, en este contexto de guerra, particularmente entre los últimos 3 lustros que Estados Unidos se dedicó a hacer la guerra y China se dedicó a hacer el comercio, hoy día el cobre es un elemento sustantivo en una situación como la que se vive en el mundo. ¿Quién es el principal comprador de cobre? China. No es el caso de la relación México con Estados Unidos. Sí. Entonces,
El propósito, por lo tanto, digamos, de Estados Unidos es seguir incidiendo en la política interior y alejar a China, como quiere hacerlo en todos los países de América Latina y el Caribe. Claro. Restarle unas rayitas a China y a Rusia en el patio trasero de Estados Unidos. Oye, Roberto, bueno, ¿y jugó la política exterior en esta campaña? ¿Viste algunos momentos importantes, algunas manifestaciones de los candidatos? Por ejemplo, Janet, ¿a dónde se acercaría ella frente a José Antonio Caz? ¿Dónde está ahí el juego de contrastes? Bueno, fíjate que a mí me parece, siguiendo un poco lo que dice Darío, estoy totalmente de acuerdo, la alineación es política, nada más que este Estados Unidos no es el mismo de hace décadas. Sí. Este Donald Trump ni siquiera es el mismo que gobernó previamente. Me parece que la alineación hoy es en torno a nuevos valores de Estados Unidos, en términos políticos. Efectivamente, yo creo que está incluso, a pesar del perfil de Trump, de lo político sobre lo económico sobre lo político, en el caso de Chile no. En el caso de Chile me parece que es una alineación política y las señales claramente vienen de Cast hacia ese modelo económico, que además, bien lo decía Darío, es un modelo que data de los 80s. Es un modelo generado desde la propia Constitución en un Estado, digamos, autoritario. Y esa es una crítica que muchos chilenos han hecho, digamos, a esta Constitución, que data de entonces y no se ha podido, digamos, eliminar ese modelo. ¿Por qué no? Pues porque el tema de la economía está por encima de todo lo demás. Es un modelo que funciona además. Limitado porque no tiene crecimiento. Por eso el tema de inseguridad es relevante porque no hay forma de invertir en esos elementos ahorita. Ahora, déjame decir nada más respecto a el último, el debate, uno de los debates, no recuerdo si fue el primero o el segundo, en donde Cast y Jara ya presentaron serias diferencias en torno a cómo principalmente Jara trata a Cast. Ya no atacó las propuestas de Cast. No, ya se fue directo sobre el personaje, ya señalar estas relaciones, ya señalarlo como parte de un esquema, de un ordenamiento distinto para Chile, ¿no? Pues así es, tenemos que estar pendientes también de las claves de la geopolítica electoral y cómo inciden de alguna manera en la campaña política en Chile. Hacemos un corte, volvemos. Los resultados legislativos profundizaron el reordenamiento político del país. En la Cámara de Diputados, las derechas, agrupada en los pactos Chile Grande y Unido y Cambio por Chile, lograron 76 de los 155 escaños, mientras que la coalición oficialista Unidad por Chile se redujo a 61 diputados. A esto se suman los 14 escaños obtenidos por el Partido de la Gente de Franco Parisi, que se convierte en un actor bisagra. En el Senado, las derechas alcanzaron 25 de los 50 asientos y el oficialismo 23. La fragmentación del sistema de partidos, con 17 colectividades representadas en la Cámara, augura una gobernabilidad compleja para quien resulte electo presidente. Ningún bloque tiene los votos suficientes para aprobar reformas de rango constitucional, por lo que la negociación partidista será fundamental. Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de Chile, se prepara para dejar el poder tras la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre. Su figura, símbolo de una renovación generacional y del ciclo post-estallido social de 2019 que cuestionó profundamente el modelo político, económico y social del país, terminó desdibujándose con el fracaso de 2 procesos constitucionales. Su ambicioso programa de reformas en salud, educación, pensiones, justicia redistributiva y una nueva constitución chocó con la ausencia de mayorías parlamentarias, fuertes resistencias y con el avance de nuevas prioridades asentadas en la inseguridad y migración. A esto se sumaron expectativas cumplidas, una economía debilitada, alta inflación y errores de gestión, lo que contribuyó a una percepción creciente de falta de liderazgo firme. El nuevo gobierno chileno tendrá que enfrentar las fracturas expuestas y sellar un camino de gobernanza respondiendo con eficacia las demandas sociales más urgentes.
Pues seguimos comentando sobre la actualidad chilena después de la segunda vuelta electoral del pasado 14 de diciembre. Darío, se nos acaban ya el tiempo en este programa, pero no nos podemos despedir del programa si no hablamos sobre las claves del legado de Gabriel Boric. Platícanos un poco, ¿por qué no logra concretar su proyecto político? Inclusive muchos hablan de la tragedia de él y del fracaso de su proyecto político. Sí, yo no soy partidario de centralizar el análisis político en torno a los personajes. Es decir, claro, siempre hay que preguntarse qué representa. Y Boric representó una no diría alternancia, sino una posible alternativa frente a la derecha, que no era esta derecha que estamos enfrentando hoy día, era la derecha vinculada a Piñera. Y en ese sentido, él fue responsable de una gran expectativa, sí, y que tuvo una derrota tremenda a los 6 meses de la toma de posesión. Marzo a septiembre, digamos, el primer revés político, cuando tenía toda la posibilidad, en términos de expectativa, de haber triunfado frente a la ultraderecha de José Antonio Kast. Entonces yo creo que hay que pensar en ese sentido, por un lado. Y por otro lado, yo me resisto a colocar la figura de Boric en términos de lo que hizo o lo que no hizo, a reserva de que sí hay una experiencia y un resultado, porque la derecha, ¿qué ha hecho con Boric? Decir que Janet Jara es la continuidad de Boric. Por lo tanto, lo que Boric no alcanzó a realizar, tampoco va a alcanzar Jara. Entonces, ese mensaje, esa matriz de opinión, esa narrativa construida tiene un impacto frente a una población que está decepcionada de la política. Ojo, cuando yo digo decepcionada de la política no la festejo, sino que señalo un subproducto del neoliberalismo y la despolitización que ha provocado en segmentos muy importantes de la población, lo cual explica el fenómeno que ya vimos en el segmento anterior de Parisi. Claro. A ver, Roberto, habla Darío de la despolitización. Pero en este marco, ¿qué futuro le aguarda pues, al Partido Comunista, a la Socialdemocracia y al Frente Amplismo en Chile? No, yo creo que... O sea, ¿anticipa fracturas? ¿Cómo se van a reorganizar frente a lo que está pasando? No, primero hay que decir que Chile es un país plural, primero. Sí. Es decir, gane quien gane en las elecciones, así se ha demostrado a lo largo de estos ya años del retorno a la democracia, Chile sigue siendo un país plural, al menos en la población, aunque las políticas del gobierno a veces no reflejen esa pluralidad. Pero es un país plural. Y en una democracia plural, pues no hay derrotas permanentes, ¿no? Eso quiere decir que eventualmente en un esquema competitivo se puede volver a recolocar. Ahora, me gusta mucho cómo lo frasea Darío, el tema de no personalizar los legados de fuerzas políticas, porque, a ver, me parece que la clave también para entender lo que pasó con este proyecto de Boric y otros es... el constituyente. Es decir, me parece que el constituyente fue la pieza clave para entender por qué falló una apuesta de una nueva constitución sobre la cual Boric centró toda la esperanza de gobernar de una manera distinta. Al fracasar este proyecto, pues la apuesta resultó, desde luego, perdedora. Claro. Bueno, Luis Eduardo, ya una última pregunta. Lo que vimos el pasado 14 de diciembre en Chile, bueno, pues definió el rumbo político de este país, pero también marcó tendencia en América Latina frente a lo que pueda pasar con las elecciones del 2026. ¿Qué está pasando en América Latina con el ciclo político? Bueno, a ver, eso yo solo voy a hacer un pasito atrás. Opino igual que Darío y que Roberto, que no hay que personalizar. Ahora, el problema es que cuando tienes una apuesta tan alta como fue una nueva constitución, el que no se cumpla por los motivos que sea, híjole, casi es el mismo balance. Y fueron 2 procesos constituyentes, además. Sí, por eso fue el problema de que en el grupo, por no la persona, el grupo alrededor de esto sucedió. Cuando decías tragedia, ¿qué me recordó? Y cuando preguntabas qué puede pasar con, en ese momento, el expresidente Boric, a Portugal. Antonio Guterres, recuerden que pierde un referéndum en su momento. Y claro, se puede ir a Naciones Unidas y a un foro internacional, claro, obviamente. Y vean lo que pasó después, ¿no? Portugal está cifrado de otra manera, pero finalmente estaba con esta... Pero inclusive Michelle Bachelet está buscando ser secretaria general de la ONU y se la merece una mujer. Entonces... No, nadie lo pone en teléfonos. Y ahora sí regresamos al ferry electoral latinoamericano. A ver, es cierto
que la región se está moviendo de alguna manera, ¿no? Y que pareciera que lo que hay es un ciclo, diríamos, de ciertos elementos conservadores, y tú usaste el otro, hace rato la expresión que me parece a mí la correcta, y populistas. Y he de decir que me preocupa más el populismo que el conservadurismo, porque como quiera que sea, el conservadurismo está cifrado en una vieja clave ideológica. Puede o no gustarnos en realidad, hasta en términos conceptuales, lo que significó en el siglo XX, pero el populismo lo que sí ha mostrado es que desestructura a las sociedades. Y a mí eso es en realidad lo que me está preocupando de lo que vamos a ver el próximo año. No me extrañaría que haya un revival conservador. Lo que me preocuparía es también un resurgimiento de la parte y de esta gran beta populista, claro, que en América Latina, claro, que tiene fuerte cuño, ¿no? Claro, histórico. Darío, tu opinión. Este año celebramos elecciones en Ecuador, las legislativas en Argentina, Honduras, Bolivia, y cambiaron hacia la derecha. Bueno, en Argentina obviamente se refuerza el proyecto político de Milei. Si le puedes sumar lo que pasa en Chile, ¿qué explicación darías sobre lo que sucede hoy políticamente en América Latina? Con el avance de la ultraderecha en Chile se refuerza el reflujo de las posiciones más progresistas y democráticas en América Latina y se afianza aquellas posiciones más duras coincidentes con la política exterior norteamericana. Traigo esto a colación porque somos testigos de la reciente estrategia de seguridad nacional para América Latina, que verdaderamente debe ponernos en estado de alerta. No tanto por lo novedoso, sino porque está ratificando, digamos, con la legalidad de Washington lo que está ocurriendo. Y a mí me preocupa, y quiero cerrar con esto, cuando un periodista le pregunta a José Antonio Kast qué haría con Venezuela, sin ningún respeto a la soberanía de otro país, dice, Maduro tiene que irse y Estados Unidos tiene que intervenir para poner las cosas en orden. Esa manera, más allá de que uno esté o no de acuerdo con otro gobierno, no es manera de encarar diplomáticamente las relaciones entre naciones y entre países. Por lo tanto, el augurio que tenemos con el avance de la ultraderecha chilena no es bueno, es lo peor para la región, para Latinoamérica y particularmente para esa franja de América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias a Darío Salinas, a Luis Eduardo Medina y también a Roberto Heicher por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues México también tiene que de alguna manera estar muy pendiente de lo que sucede en Chile. Somos países que tenemos grandes coincidencias, los dos somos países del Pacífico y participamos en foros internacionales como la PEC, la OCDE y también la Alianza del Pacífico junto con Colombia y Perú. Volvemos. El legado de Gabriel Boric queda marcado por la tensión entre un mandato de transformación surgido del estallido social y las restricciones políticas de un Congreso fragmentado, una oposición fortalecida y un clima social volátil. Aunque su gobierno impulsó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo, la aprobación de la reforma previsional y medidas de seguridad, muchas de sus iniciativas más ambiciosas se estancaron, incluyendo su apuesta por avanzar reformas a través de una nueva constitución. A esto se sumó la caída de la economía, del 11.3% de crecimiento en 2021 al 0.2% en 2023 y al 2.6% y 2.5% en 2024 y 2025. Así como una percepción de inseguridad creciente. Su gobierno deja un país políticamente fragmentado, con expectativas sociales insatisfechas, pero con reformas sociales relevantes y un sistema constitucional que, pese a las tensiones, mostró resiliencia. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y los sábados por el canal del Congreso.